días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy narraremos una historia denominada Terrifier, gato siniestro. Abro comillas. Eran los finales de los años 80 y yo tenía entre 8 y 9 años cuando todo esto comenzó. Mis padres trabajaban ambos y prácticamente solo estábamos juntos los fines de semana. Mi familia era pequeña, solo mi hermano, mis padres y yo, por lo que pasar juntos un tiempo en familia era maravilloso. Se podría decir que desde el viernes comenzaba mi fin de semana. En aquellas épocas no existía el streaming. Éramos felices con ir a algún lugar dedicado a la renta de películas. Esto se los explico para que entiendan un poco el contexto de mi relato. Como cada viernes estábamos disfrutando de ver una película de suspenso, todos juntos en la sala, cada quien en su sillón favorito. El mío era el que estaba dispuesto con vista al primer piso de mi casa. No recuerdo bien cuándo fue la primera ocasión que esa cosa me visitó, pero sí puedo decirles que cuando llegaba provocaba en mí un terror profundo, tanto que quedaba inmóvil. Era una presencia oscura con sombrero de copa y una capa, que me observaba desde ese primer piso. Su presencia, les repito, me causaba terror. Al principio solo lo veía por unos instantes y del mismo modo que llegaba se iba, solo caminando entre la oscuridad de la noche. Así pasaron muchos años. Al principio solo se aparecía en estos días de películas, quizá porque sabía que yo estaría ahí, justo donde podía verlo, y sabía también que me quedaría inmóvil, sufriendo del mayor temor que he experimentado en toda mi vida. Por instantes que para mí eran una eternidad, pasó el tiempo y su presencia se extendió a más lugares, siempre apareciendo en medio de la oscuridad. Su mirada era malvada, sumamente penetrante. No podía desviar la mirada, y para una niña de esa edad era terrible tener que pasar por lo mismo una y otra vez, y con apariciones cada vez más seguidas. Me hubiera encantado decirles que todo acabó ahí y que solo había sido, quizá, un producto de mi imaginación. Pero por desgracia no fue así. Las cosas se empeoraron y ese ser parecía ser más fuerte cada vez, como si se alimentara del terror que me causaba. Sus apariciones eran prácticamente diarias y cada vez se acercaba más hasta que tuvo la osadía de aparecer junto a mi cama. Yo no podía creerlo. Lo que quizá pude haberme hecho creer que era tal vez solo mi imaginación. Estaba justo al lado de mi cama mirándome con esos ojos negros profundos que hacían sentir que todas estas películas de terror que había visto eran cosa de niños junto a lo que estaba sucediendo. Las primeras veces que apareció junto a mi cama solo era ese encuentro de miradas, pero no siempre tuve la fortuna de que así fuera, ya que muy pronto esa cosa me hacía levitar de mi cama, mientras que yo simplemente estaba inmóvil y sin poder emitir un solo ruido.
Recuerdo haber gritado y pataleado con todas mis fuerzas, pero siempre sin conseguirlo. Mi cuerpo no se movía y mi voz no emitía ningún sonido. Ese ser se apoderaba de mí por completo, y lo hizo así por lo menos durante 5 años. Cada vez me levantaba más alto. Recuerdo estar prácticamente pegada al techo de mi casa, y para terminar de darme más miedo, simplemente me dejaba caer de golpe a mi cama. Yo, cansado de todo, decidí contarle a mis padres por lo que había estado pasando. Quizás en este punto se preguntarán por qué no había dicho nada. Pues bien, les voy a decir que antes las cosas no eran como ahora. Los padres eran muy duros y nos regañaban si se nos ocurría inventar algo. Y yo di por hecho que no iban a creerme y que quizá pensarían que era producto de mi imaginación por ver tantas películas. Incluso yo misma me obligué a pensar eso todo este tiempo. Pero ahora sé que fue real. Cuando les dije a mis padres lo que había estado viviendo, me escucharon con atención y no dudaron de mí. Mi padre me dijo que a la próxima vez que lo viera comenzara a rezar y que por eso me darían la oportunidad de poder hablar y que inmediatamente le dijera, así lo hice. Y aunque esta vez tardó en aparecer, cerca de 3 semanas, finalmente lo vi. Y aunque me costó mucho recordar la oración, la hice y pude gritarle a mi papá. Él subió corriendo, prendiendo cada luz a su paso y maldiciendo en cada momento. Para cuando llegó al primer piso donde lo había visto, ya había desaparecido. No saben ustedes el alivio que sentí. Después de tantos años aguantando esa presencia tan terrible, por fin había logrado que se alejara sin hacerme nada. Me sentí tan aliviada y a la vez tan frustrada por no haber hablado antes con mis papás, pero estaba feliz de haberlo hecho y tenía la esperanza de que todo acabaría. Pero no fue así. Sus visitas se hicieron más espaciadas y la ayuda de mi papá hizo que poco a poco fuera desapareciendo. Me encantaría decirles que todo terminó y que nunca más lo volví a ver, pero por desgracia me cruzó con él nuevamente el destino, pero esta vez siendo ya una adulta con 2 niñas pequeñas. En el año 2003 tenía casi 22 años y estaba feliz con la llegada de mi segunda hija. No había ni rastro en mí de ninguna de mis experiencias paranormales, porque hay muchas. Yo aún vivía en la casa de mis padres y todos estábamos felices con la llegada de la bebé. En verdad la casa se sentía distinta. Las cosas habían mejorado y pensé que todo iría mejor, pero no fue así. Yo conocía esa casa como la palma de mi mano. Podía andar a oscuras de arriba abajo sin siquiera tropezarme. Era ya de noche y mi bebé necesitaba un cambio de pañal. Así que subí a mi recámara y me dispuse a cambiarla sin encender la luz. Justo afuera de mi casa había una lámpara del alumbrado público que iluminaba lo suficiente. Justo cuando estaba tomando a mi hija de su espalda para levantarla, sentí ese mismo terror que aquellos años de infancia. Levanté con temor la mirada y solo pude ver una sombra negra acercándose. No tenía sombrero ni capa, pero algo dentro de mí sabía que era él. Sentí exactamente lo mismo. Me quedé paralizada como
antes y con mi niña en brazos. Pude percibir ese mismo terror, pero esta vez tenía a mi hija y no podía permitirme quedarme ahí sin hacer nada. Entonces recordé lo que mis papás me habían dicho y comencé a rezar dentro de mí, y como si estuviera con pegamento en mis zapatos, pude ir despegando uno a uno de mis pies y sin darme cuenta llegué al comedor. Mis papás voltearon y dicen que estaba blanca. Corrieron a agarrarme a la niña y simplemente me caí al suelo. No tenía fuerza, pero sabía que estábamos a salvo. Mi papá, con más rabia que cuando yo era pequeña, subió corriendo y de igual forma que en mi infancia iba prendiendo las luces y diciendo maldiciones conforme subía y recorría el primer piso. Después de eso decidimos bautizar a mi hija de emergencia. Al fin de semana siguiente no hicimos fiesta como habíamos planeado. Lo importante era alejar a esa cosa de la vida de mis hijas. Un par de años más tarde, esa presencia visitó a mis hijas en un par de ocasiones por separado. Ambas lo describen tal cual lo recuerdo, pero jamás pasó a mayores. Estuve investigando un poco acerca de esa presencia y la mayoría coincide en una presencia oscura, con sombrero de copa, algunas veces con capa, otras veces sin ella, pero el terror que describen es el mismo. Se dice que es mal en estado puro, que es Satanás, y efectivamente el terror que se siente cuando aparece es simplemente indescriptible. Cierro comillas. Gracias por su preferencia. Que usted la pase excelente.